Os animo a abrir vuestras Biblias en Nehemías, capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 9 al 12. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: id, comed de la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo: callad, porque el día es santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Pues Señor, queremos compartir también esa felicidad y esa alegría de comprender tus palabras, Señor, de saber lo que tú nos estás diciendo en las Escrituras y de ver qué relación tiene con nuestro día a día. Señor, ayúdanos a ponerla en práctica, ayúdanos ahora a tener oídos atentos y en este caso, Señor, dirige a Luisa en todo lo que tú quieras decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se me escucha bien así? Buenas tardes, hermanos. Acabamos de leer un pasaje muy interesante, la verdad. Pero quería empezar preguntándoles, ¿cómo reaccionan ustedes cuando otros les cuentan algo? Piénsenlo. Por ejemplo, pienso en el domingo pasado, Eric, nuestro pastor, comenzó la predicación diciendo: Sara está embarazada. Los que estaban, él siguió hablando de otras cosas, pero los que estaban se empezó a escuchar un murmullo. Yo escuché gente que decía: ¿otra vez? Y unas risas generalizadas. Y es que al final, siempre de una manera u otra, reaccionamos ante lo que nos cuentan, ante las palabras que escuchamos. Pero quisiera también preguntarte, ¿cómo reaccionas cuando estás a solas frente a Dios y su palabra? ¿Cuál es tu reacción entonces? La idea central de lo que quiero que estemos y con la que se queden es que lo que nos da fuerzas para enfrentar el futuro y el presente es Dios mismo, al comprender su palabra. Y que por eso podemos alegrarnos y descansar en su obra por nosotros. Se los repito. Lo que nos da fuerzas para enfrentar el futuro y el presente es Dios mismo, al entender, al comprender su palabra. Y por eso podemos alegrarnos y descansar en su obra por nosotros. Un poco como algunas ideas, este pasaje se encuentra dentro de un bloque que pretende instruir al pueblo de Dios cómo vivir el pacto que se había hecho antes en la Torá, en la ley. Y de hecho, Nehemías pretende y va de la reconstrucción de la casa de Dios. Pero para ello es necesario reconstruir al pueblo de Dios, la comunidad de Dios, renovar el pacto, y por eso estamos aquí, en esta sección donde se está leyendo la ley, lo que Dios les había dicho. Y vamos a ver cómo nuestra reacción al comprender la palabra de Dios, a la luz de lo que dice este pasaje, pues encontramos dos maneras de reaccionar. De culpa, versículo 9, y de alegría y descanso, versículos del 10 al 12. Pero viendo cómo, en versículo 9, nuestra reacción al comprender la palabra de Dios puede ser de culpa, a la luz del versículo 9, les animo a que lo tengan abierto y me acompañen. En primer lugar, nos encontramos, si se fijan desde todo el capítulo 8, cómo están en la celebración de un día santo y leen la ley. Están
pasando muchas cosas, pero llega el versículo 9 y se nos hace como un pequeño resumen, una pequeña muestra de lo que sea, del contenido de lo que se está diciendo. Como Nehemías, Esdras y los levitas hablan a todo el pueblo. Y es interesante porque no dice 1, 2, sino habla de todo el pueblo como una comunidad, como todos juntos, queriendo saber qué es lo que Dios dice. De hecho, en el versículo 3 se menciona cómo estaban todos delante en un sitio desde la madrugada, desde el amanecer hasta el mediodía. Llevaban todo el día, más de un montón de tiempo, juntos todo el pueblo. Y en este versículo, en el versículo 9, se nos muestra cómo reacciona su primer instinto ante lo que se está diciendo, ante este discurso. Escuchan durante varias horas, como hemos dicho, la interpretación de los levitas, y esto causó una gran consternación. Y si se fijan, al final del versículo 9, dice, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Esta fue su reacción. Se dieron cuenta, al escucharlo, que lo estaban haciendo mal. El llanto lo podemos entender como un acto de remordimiento por no haber observado correctamente a Dios, su palabra, la ley que tenían. Y la lectura de la ley lo que provocó en ellos fue, básicamente, que lloraran. Se dieron cuenta de sus pecados y lloraron. En lugar de una reunión alegre, que era lo que estaban intentando celebrar, al presentarles la ley, lo que Dios decía, las palabras de Dios, como llevaban mucho tiempo sin prestarle atención, su primer instinto, su primera reacción fue llorar porque lo estaban haciendo mal. Y en respuesta, los líderes no se unen a este llanto, sino que exhortan al pueblo a coger ese día como un día santo, apartado para el Señor su Dios. Que digan aquí, este día santo para el Señor vuestro Dios, ese vuestro Dios, hace un eco a cómo era el pueblo antes del exilio, antes de que vivieran todo lo que habían vivido. Ese mismo Dios era el de ellos. Y sale este primer imperativo, no se entristezcan, ni lloren. No os entristezcáis ni lloréis. Podría parecernos chocante, pero es que habrá tiempo para el arrepentimiento y la confesión, como veremos en todo el capítulo 9, pero ese día no era hoy. Hoy querían centrarse en ver a Dios, en conocer a Dios, en contemplar a Dios, en entender a Dios. Y llorar en este caso, en este momento concreto, se estaba interponiendo en ese propósito. Pero podemos ver a la luz de este versículo 9 cómo hay una necesidad grande, imperiosa, de que la palabra de Dios sea el centro de nuestras vidas y que la comprendamos. No solo leerla, sino comprenderla. No solo escucharla, sino comprenderla. Por eso podemos dar gracias a Dios y orar por las personas que en esta iglesia, en nuestra iglesia, se encargan de la palabra de Dios, a nuestros líderes, al pastor. Es importante y necesario. Pero también es un reto y una pregunta de entender nosotros la palabra de Dios. ¿Cómo la estamos entendiendo? ¿Cómo buscamos entenderla? Pero por otro lado también compartirla. Compartir con otros la palabra de Dios de forma que sea comprensible. Hace varios años estábamos en a los universitarios se nos invitó a estar en una biblioteca casera. Entonces en una iglesia se dispuso todo para que los universitarios pudieran venir, se pusieron unas mesas en la iglesia y fue una excusa muy guay para poder invitar amigos, hablar con ellos mientras estudiábamos y nos preparábamos para los exámenes. Una chica, invitada por una amiga cristiana que estaba estudiando allí, vino. Ella no tenía ningún contexto cristiano, igual que aquí arriba los niños tienen sus aulas, en esa iglesia también, y al pasar por ahí había un dibujo de un cordero, y esa chica, que no conocía nada, preguntó, oye, ¿por qué los niños aquí dibujan un cordero? Claro, la persona que estaba hablando con ella fue como, qué buena pregunta. Y es que, ¿sabrías tú explicar por qué es importante un cordero para los cristianos? Sí, pero no. Y es que hasta que no nos vemos en la situación de, oye, te lo tengo que explicar, no me di cuenta de las cosas que no tengo claras. Y por eso, si queremos entenderlo nosotros, pero también compartirlo con otros,
Este ejercicio de hablar y contar pues, puede ser un buen ejercicio para nosotros, para poder entender mejor nosotros y también que otros entiendan mejor quién es Dios, cómo es y lo que estamos aprendiendo. Así que en ese sentido te quiero animar. Puedes empezar simplemente, no quizás con desconocidos o amigos en la calle, pero empieza con los hermanos aquí dentro, compartiendo, oye, esta semana he aprendido que la verdad que después de estar leyendo este pasaje de la Biblia, me ha fascinado leer esto porque puedes empezar compartiendo lo que estás entendiendo y transmitirlo de una forma entendible a otros. Y este ejercicio es bueno y nos permite crecer, compartir y caminar juntos en la fe. Pero surge otra vez la pregunta, ¿cómo estás buscando tú y cómo estoy buscando yo entender la palabra de Dios? Vale, ¿cómo lo hacemos? De forma práctica. Lo cierto es que hay muchas maneras, no hay una única forma perfecta e infalible, pero sí que hay muchas maneras de profundizar y de hacerlo un poco más comprensible. Podemos hablar más después, pero si quieres, de manera rápida, sencilla, no tan quizás profunda, algo que a mí me ayuda a la hora de leer un pasaje es pensar en un par de preguntas. Por un lado, ¿qué me enseña este pasaje sobre Dios? ¿Cómo lo puedo conocer más? ¿Qué me enseña sobre Dios? ¿Qué me enseña este pasaje sobre el ser humano? Sobre mí como ser humano. ¿Y qué me enseña también sobre lo que Dios quiere y desea? Y por otro lado, aparte de estas preguntas, las pueden apuntar o no, si quieren, pero otra pregunta que también para mí es muy valiosa es, si viviera la verdad de lo que este pasaje enseña, si viviera la verdad de lo que está escrito aquí, ¿cómo cambiaría mi vida? ¿Cambiaría en algo? ¿Estaría confiando más en Dios en este problema concreto que tengo? ¿Cómo cambiaría mi vida si viviera esta verdad que estoy leyendo? Estas pueden ser preguntas, hay muchísimas más y muchas otras maneras, pero que les pueden ayudar a entender mejor quién es Dios, cómo es Dios, a comprender mejor su palabra, para conocerle a Él más, para amarle más. Y es cierto, hay momentos para llorar, y repito, cuando lleguemos al capítulo 9 vamos a estar llorando mucho, confesando mucho, de mucho luto, pero en este momento, este no es uno de ellos. Este día, que fue el primer día que empezaron con este deseo y esta festividad, ellos estaban celebrando algo que Dios les estaba pidiendo celebrar. Pero su culpa les impedía disfrutar de la alegría de la gracia de Dios, de la alegría de la celebración. ¿Qué cosas te están entorpeciendo a ti, te entristecen hoy delante de Dios? ¿Qué cosas te están haciendo sentir culpable? Tienes la oportunidad hoy de arrepentirte y disfrutar de la alegría que Dios te ofrece hoy por medio del perdón que nos da Jesús. Entonces, estamos viendo cómo nuestra reacción al comprender la palabra de Dios puede ser de culpa, como vemos en el versículo 9, pero también puede ser de alegría y descanso, como veremos ahora en los versículos del 10 al 12. En el versículo 10, Nehemías dice 3 cosas. En primer lugar, dice, id, comed de la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado. Básicamente, aquí está diciendo, hagan un banquete, una fiesta, un banquete de celebración. Comida, manjares selectos, bebidas dulces y además con generosidad. Compartan con otros, que los que no tienen, tengan. Esto muestra que esa alegría debía manifestarse en la comida, en este caso. Pero también que era algo de todos y para todos, y por eso les invitaba a compartir con otros que no tenían, para que todos pudieran comer y disfrutar de esta fiesta, de este banquete. Esta afirmación nos recuerda la promesa de que Dios cambiará nuestro lamento en alegría y que se celebrará con un banquete. Isaías 22:6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Un banquete. Pero lo segundo que dice aquí es, este día es santo para el Señor. Se vuelve a repetir esta idea de que
es un día que vamos a apartar. Y es interesante que, a diferencia de antes que dijeron vuestro Dios, ahora dice nuestro Dios. Si se fijan, en el versículo 10. Porque este día es santo para nuestro Señor. Y este nuestro hace que sean una comunidad. Ya no es como algo que es de ustedes, que es vuestro, sino que es nuestro Dios. Y muestra también esta idea de comunidad. Pero por último, les vuelve a repetir ese mandamiento que se ha dicho antes: no os entristezcáis. La tercera cosa que les dice en este versículo 10. No os entristezcáis. Sin embargo, la diferencia es que esta vez añade una razón. Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Esta razón, la verdad es que lo cambia, o sea, da contenido al mensaje y da contenido a por qué. ¿Por qué no me voy a desesperar, entristecer ahora mismo? Como refugio, como lugar seguro, pero también como lugar desde el que puedes coger fuerzas y ser sustentado. La mención de la fuerza nos recuerda que la fuerza para esperar la restauración provendría de Dios mismo. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El pueblo debía comprender que su fortaleza residía en su alegría en el Señor. Cuando exhortan al pueblo a regocijarse, este llamado se basa en el Señor mismo, en Dios mismo, quien a su vez les dará fuerzas para afrontar el futuro. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Y es que, aunque pudiera retar sus conciencias y confrontarlos, debía considerarse ante todo como una declaración de la gracia de Dios a su pueblo. No es una llamada a alegrarse simplemente cuando las situaciones son favorables, las circunstancias son favorables, sino que es una convicción que está arraigada en Dios, en lo que Él puede hacer y en el que al final Él restaurará las cosas. Y de hecho la frase que diga la alegría del Señor, que menciona al Señor, muestra que hay una diferencia entre la emoción y la convicción, que hay una relación ahí vinculada y que su esperanza, su confianza está en Dios. Es quien la sustenta. Entonces, mi esperanza y tu esperanza, mi alegría no está en las circunstancias, tampoco está en lo que he hecho, no está en mis pecados. Mi esperanza y mi alegría está en el Señor. En Él descanso, en Él me refugio. A la luz de la obra de Jesús, quien llevó nuestras culpas, tú y yo podemos experimentar esa alegría, esa esperanza. Y al regocijarnos en el Señor, su gozo, su alegría es nuestra fortaleza. Entonces no depende de las circunstancias que cambian y que son difíciles. Y esta misma idea la podemos leer en pasajes como Santiago 1:2, que fue la serie anterior que tuvimos. También Filipenses 4:4, donde Pablo lo escribe desde la cárcel. Pero también podemos leerlo en otras partes, como en Filipenses 4:19. Mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a la riqueza de su gloria en Cristo Jesús. La invitación de Isaías, que también dice en Isaías 55:1, vengan, compren y coman. Porque el gran banquete se está preparando. Y en Apocalipsis vemos como hay una cena de las bodas del Cordero que marca este final apoteósico y este cumplimiento perfecto de una celebración con Dios mismo, regocijándonos, alegrándonos en el Apocalipsis 19. Él es quien nos da fuerzas para afrontar pues, la vida, el futuro, el presente. Él es nuestra fuerza y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Esta misma postura de alegría, incluso en medio de la adversidad, la podemos leer al final de Habacuc 3, 17-19. En un entorno agrario donde que falle la agricultura y el ganado es una ruina total, él escribe: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación.
El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Entonces vemos como esta idea no es simplemente que aparezca aquí en Nehemías 10, sino que esta idea está a lo largo de la Biblia. Y si continuamos, versículo 11, breve, pero curioso. Los levitas intervienen. Los levitas calmaron a todo el pueblo. Volvemos a ver este todo, refiriéndose a cómo seguía siendo una unidad, cómo estaban buscando consolarlos, pero a la vez les dicen tres cosas y repiten un poco lo que ya se ha dicho, pero de una forma breve y concisa. Lo primero dicen callad, o sea, que hagan silencio. Lo segundo que dicen, porque el día es santo, no os entristezcáis. Volvemos a ver esta vez, o sea, esta afirmación de que este día lo quieren santo, sagrado, apartado para el Señor. Y quizás esto, después de repetirlo y repetirlo, nos parece como, oye, pero déjales llorar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no deja que lloren? Y es interesante porque este día lo habían apartado de forma especial para poder centrarse en la santidad de Dios, centrarse en la gracia de Dios. Y el hecho de estar llorando y pensando en estas otras cosas en este momento les impedía centrarse porque estaban centrándose en cosas temporales, en problemas temporales. Y repito, habrá tiempo y hay tiempo para llorar, y ya lloraremos, pero en este momento vamos a centrarnos en Dios. Y es verdad, cuando ves su santidad dices, no la merezco. Cuando ves su gracia dices, no la merezco. ¿Qué hago? Pero vamos a seguir considerando a Dios, pensando en Dios, entendiendo a Dios. No nos cabe, pero queremos conocerle, queremos amarle. Y por eso era una forma de decir, vamos a hacer algo especial hoy. Y es verdad que llevas tiempo apartado, que llevas tiempo sin saber de Dios, y eso te causa tristeza, pero ahora céntrate en Dios. Vamos a ver qué hacemos con esa tristeza luego, pero ahora asómbrate en Dios. Y continúa luego, versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Entonces el pueblo obedece, hace caso a lo que les dicen, reaccionan yendo a comer y a beber, mandan porciones pues para que todos pudieran celebrar, pudieran comer ese banquete y pues básicamente celebran esta fiesta con alegría. ¿Alguna vez has visto una peli y al terminar de ver la peli dices, te quedas con un mal sabor de boca y dices, ¿para qué me vi esto? He medio perdido el tiempo, no sé qué me ha aportado. A mí me ha pasado. Bueno, como dato, Naum suele elegir pues pelis que me pasa eso todo el rato, la gran mayoría de veces. Entonces suelo elegir yo las pelis cuando son más, no sé, te dejan mejor sensación en el cuerpo. Pero eso no pasa en este versículo. Cuando terminas de leer esta sección, justo este versículo termina una sección, ¿cómo concluye el día? Porque ya el versículo 13 es al segundo día, ya es otro día, pasó otra cosa. Pero ¿cómo termina este día? No te deja con mal sabor de boca. Literalmente terminas con estas palabras de esperanza de que hicieron todo eso porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Lo que habían hecho había tenido sentido, les había llevado a entender la ley de Dios, a entender lo que Dios les decía, y su reacción era una completa alegría y paz y descanso. Entonces concluyen este día tan importante, tan trascendental, comprendiendo las palabras que les habían enseñado. Una de las grandes promesas de la restauración que Dios iba a hacer sería la comprensión y el deleite de sus palabras, de sus mandamientos. Lo vemos en Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios estaba respondiendo a la promesa que había hecho y la sigue respondiendo hoy. Podemos suponer también que era una comida de gratitud, de reconocer también lo que habían recibido de Dios y darlo a otros y compartir, confiando en que Dios seguiría proveyendo. Y después de este primer día tan intenso,
de una lectura de la Biblia, o sea, una lectura de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de como comunidad ser guiados a entenderla, a comprenderla, explicada de una forma que era comprensible y de aplicarla correctamente, los despiden y continúan su camino. Entonces ellos comprendieron la palabra de Dios y pudieron vivir en consecuencia. Esto nos muestra que la palabra de Dios tiene poder, que no fue la capacidad intelectual meramente o la oratoria de Nehemías o el consuelo que podían dar los levitas, sino que fue Dios, su palabra, su ley, su alegría y su consuelo. Y esto nos da descanso, porque no somos nosotros, sino que es Dios. Cuando hablamos con otros, incluso cuando se habla desde aquí arriba, es Dios quien habla, es su palabra, y solo somos instrumentos en sus manos para explicarla de la forma más comprensible posible, pero que a veces de una forma borrosa, difícil. Y sin embargo es Dios el que confronta y es su palabra lo que Él usa. Pero fue eso, que porque la comprendieron, pudieron vivir en obediencia, pudieron vivir en consecuencia. Y por otro lado, la lectura con la explicación conduce a esa comprensión. O sea, porque se la explicaron, la comprendieron. Y eso fue motivo de alegría. Sin embargo, simplemente comprenderla es una alegría un poco hueca. Y es que está completa y llega a su culmen, al máximo, cuando se comprende y se obedece. Si ellos no hubieran obedecido y no se hubieran ido a comer alegremente, no hubieran compartido con otros, habrían perdido la bendición de experimentar la alegría de Dios, de experimentar el reconocer cómo Él proveía, el experimentar la alegría de su gracia, de su carácter, de pensar en Él. Entonces, simplemente comprenderlo tampoco era lo que necesitaban. Necesitaban comprenderlo para poder vivir como Dios quería, para poder vivir en consecuencia. Y esto también nos pasa a nosotros, con simplemente entender que es genial. O sea, a veces, no sé, a ver, yo es que era un poco medio friki de pequeña y quizás ahora también, pero los problemas de matemáticas a veces me parecen imposibles. Y cuando los entendía, en plan, entendía por qué pasa, era como iluminación, casi, no magia, pero casi. O sea, de una sensación de me asombro, me maravillo. Y sin embargo, con Dios podemos alegrarnos y asombrarnos de he entendido esto, llevaba mucho tiempo sin entender este pasaje o esta situación, pero a la luz de la Biblia la entiendo. Pero eso te tiene que llevar a algo más y es bueno, porque nuestro gozo, nuestra alegría está completa cuando obedecemos a Dios. Entonces quizás no sepas todas las cosas, hay muchas cosas de la Biblia que quizás no entiendas, pero aquello que sabes, aquello que Dios ya te ha dicho o Dios te está diciendo ahora, obedécelo. Y volvemos al inicio. Comenzaba con Eric y su afirmación tan curiosa que llevó a cómo reaccionó la iglesia el domingo pasado con Sara está embarazada. Pero, ¿cómo reaccionamos tú y yo a las palabras de Dios? Hoy, Dios nos está diciendo, a ti y a mí, mi gozo puede ser tu fortaleza. Mi palabra puede darte hoy alegría. Léela, entiéndela. Yo quiero hablarte y al obedecerla encontrarás paz y descanso. ¿A qué estás esperando? Búscame y me encontrarás. Cambia tu tristeza en alegría. Yo quiero ser tu fuerza, tu fortaleza. ¿Por qué te quieres conformar con menos? Pues muchas gracias, Luisa, por este mensaje. Me veo obligado a aclarar que Sara no está embarazada, ¿vale? Solo por si acaso. O que yo sepa, vamos. No es. Pero sí que podemos apreciar el mensaje de esta tarde
llamándonos a maravillarnos de la palabra de Dios, de maravillarnos del regalo que tenemos y de buscar que tenga un efecto en nuestras vidas. Así que os pido que 2 o 3 personas podamos orar en respuesta a esta predicación y luego continuamos adelante con la reunión.